Bueno, damos inicio al primer taller del segundo día del encuentro de narración oral de la región NOA, el octavo encuentro, con el taller Los más grandes cuentan a los más chicos. Es un taller que tiene como objetivo que las docentes y los docentes de lengua y literatura o prácticas del lenguaje puedan generar proyectos para que sus estudiantes sean capaces de leer y contar historias a quienes están cursando años anteriores. Plantear estrategias que vinculen a quienes cursan el último ciclo de la escuela primaria y de la escuela secundaria para que asuman el rol de lectores y de narradores. El taller está a cargo de Claudia Cardinale, que es narradora oral escénica, docente de nivel primario y secundario, y actualmente profesora en el nivel superior en formación docente de la provincia de Jujuy. Bienvenida Claudia, bienvenida a todas y adelante. Muy buenas tardes, feliz de compartir con ustedes este espacio, de este logro tan querido de tener el encuentro regional del NOA, aún de manera virtual, que tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. En primer lugar, me gustaría un poquito saber en qué nivel trabajan, si son docentes, quienes nos están acompañando, para entonces focalizarme en ese nivel, porque en verdad la intención es que la palabra circule en las escuelas, y esto de contar a los más chicos, hasta pueden hacerlo los niños de sala de 5, entonces podemos adaptarnos a quienes nos acompañan hoy. ¿Querés oficiar un poquito de mediadora, Paula? Sí, claro, ustedes pueden levantar la mano y entonces abren su micrófono o pueden escribir su mensaje en el chat y le voy leyendo a Claudia, como prefieran. La verdad que sería bueno que participen, así es más interactivo. Sí, sí. Silvia Vázquez, ¿querría abrir tu micrófono? Bien, buenas tardes. Bueno, yo en mi caso soy docente de nivel secundario y también doy clases a futuros docentes en el Instituto de Guandacol y nivel inicial y nivel primario. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces tenemos gente de nivel inicial que está diciendo y también tenemos gente de nivel secundario y superior. ¿Habrá por ahí alguien de nivel primario? Yo ya sé que estoy viendo una bibliotecaria de Jujuy de nivel secundario, una de nivel primario de la provincia de Buenos Aires, porque yo trabajo tanto en la provincia de Jujuy como en la provincia de Buenos Aires, en el nivel superior en este momento. Así que bueno, como es variadito, voy a partir desde ahí, ¿les parece? Como les dije al principio, la idea es que la palabra circule en las escuelas. ¿Y por qué digo esto? Si se han fijado, en el nivel inicial los niños tienen las llamadas rondas, donde con la guía y supervisión, por supuesto, mediación de las docentes, los docentes, pueden contar cosas propias. Yo he escuchado niños contando que se les cayó el diente, que nació un hermanito, y se producen ahí intercambios muy interesantes. La verdad es que luego en la escuela primaria esto empieza a cortarse. ¿Y qué? Ni qué decir cuando llegamos al secundario. La palabra circula en las escuelas, pero tan mediatizada que nos encontramos muchas veces con que solamente pasa en situaciones de enseñanza, aprendizaje específicas. Digo, ¿los chicos pasan a dar lecciones? Claro que sí. ¿Tienen que leer en voz alta en algún momento? Claro que sí. Pero esto siempre está mediatizado. ¿Cómo podemos pensar en situaciones que, como dice Delia Lerner, hagan parecer a las prácticas escolares con las prácticas que tienen los usuarios autónomos de la lengua? ¿Cómo transformar la escuela en una comunidad de lectores y escritores, dice ella? Y yo digo hoy, de lectores y narradores. Y en este sentido, pensamos en cómo hacer que los grandes, aún, ya les digo, desde sala de 5, puedan acercarse a contar a los otros niños, por ejemplo, de sala de 3. Por supuesto, podrían hacerlo a sus compañeros en todo caso, en todos los casos, pero estamos pensando en este proyecto de salir del aula, porque este es un disparador importante. Ahora bien, a medida que nos adentramos en el sistema educativo, cada vez, por supuesto, hay menos horas para esto. Ustedes saben que
en el nivel ya secundario, hay cursos, por ejemplo, que ya ni tienen lengua y literatura, pero hay otros que tienen 1 o 2 módulos. Ahora, por supuesto, existen, afortunadamente, los proyectos y todavía más importante que esto, existen los proyectos interdisciplinarios. Entonces podemos trabajar con otras y otras compañeros docentes y encontrar los tiempos para armar proyectos. Y cuando hablo de proyectos, hablo de algo que tenga que ver con lo que la escuela como proyecto institucional decide y también con cuestiones que tienen que ver con los intereses de los docentes y también de los estudiantes y las estudiantes. En este sentido digo, si somos capaces de organizar un proyecto que involucre a los chicos y chicas, cuanto más adentrados en el sistema educativo, más importante esto, más importante serán los logros y los aprendizajes. Y por supuesto, los proyectos tienen como finalidad que la gente que participa en ellos, todos aprendamos y que esos aprendizajes no sean de esos que quedan un ratito y se van, sino que sean aprendizajes que podemos seguir profundizando, apropiándonos y que en un sentido nos quedan para siempre. Bueno, ¿y cómo hacer para encontrar los tiempos para esos proyectos? Como les digo, esto de juntarnos con otro nos permite organizar proyectos más ricos. Vamos a pensar primero en los grandes les cuentan a los chicos. ¿En qué marco podemos o cómo podemos organizar ese tipo de proyectos? Supónganse que tenemos el último año del nivel secundario que le puede contar a todos para abajo, le puede contar al último año del nivel primario y demás. Y también tenemos todos los otros años. Entonces, lo primero que podríamos hacer es proponernos un proyecto armado con nuestros propios estudiantes. ¿Qué quiero decir con eso? Hay un proyecto que tengo yo como docente, sí, claro, donde voy a explicitar objetivos, contenidos, expectativas de logro, todo lo que viene del diseño curricular, claro que sí. Pero además de eso, puedo plantear con ellos esta necesidad de organizarnos para algo en particular, que es leerle a determinado curso. Y puedo proponerles a ellos que armemos un proyecto. Y entonces pensar con ellos qué partes tendría este proyecto. Tenemos, por supuesto, un objetivo, que es ir a leerle a los compañeros de ese curso. Tendremos entonces que pensar actividades. ¿Cómo hacemos para saber qué leerles? Hay algunas opciones. Por ejemplo, podemos ver a los profesores de ese curso o a las maestras del nivel que corresponda. También directamente yo docente puedo decirles, miren, tenemos un proyecto por el cual vamos a ir a leerles a los alumnos de tal curso. Hablé con la docente y me dijo que este año o en este tiempo van a trabajar con este tipo de cuentos o con cuentos de determinados autores. ¿Y cómo hacemos para ver qué va a leer cada uno? Bueno, yo les cuento lo que me pasó a mí como docente hace muchos años atrás, cuando empezó la reforma educativa. Los más jóvenes quizá no se acuerdan, pero los más grandes, tuvimos en las escuelas primarias, en algunos casos y en otros en las secundarias, que ampliar los estudiantes. En mi caso, yo era docente en el conurbano bonaerense y lo que se hizo fue incluir octavo y noveno año en las escuelas primarias. Y con eso llegaron también chicos que habían dejado de estudiar, que tenían entre 14 y 16 años y se incorporaban al sistema educativo después de o haber fracasado o haber estado sin hacer nada, lamentablemente. La verdad es que el distrito donde yo estaba, un distrito muy pequeño, Ituzaingó, tenía 18 escuelas primarias, estoy hablando de escuelas públicas, y se incorporaban ese año 2 más, pero había solo 2 escuelas secundarias públicas en el distrito. Una era la técnica y la otra era el bachillerato. Se imaginan entonces que a las escuelas periféricas, quienes se incorporaron fue en su mayoría estudiantes que no habían estado cursando en el último año nada. Y esto hacía que tuvieran, bueno, un capital cultural determinado. La cuestión es que la escuela esta a la que yo llegué era una escuela que primero empezó en una sociedad de fomento y luego se pasa a
un edificio nuevo y entonces teníamos biblioteca y bibliotecaria. ¿Qué hizo la profesora de lengua? O sea, yo me llevé a los changos y a las chicas a la biblioteca. Y ahí estaba mi compañera bibliotecaria que tenía una biblioteca preciosa. Y saben que tenía esos exhibidores de libros redonditos, puestos con un montón de estos cuentos, todos los cuentos maravillosos. Y allá se fueron mis chicos, no sé si los llegan a ver, pero ustedes se los imaginan seguro. Y allá se fueron mis chicos hacia estos cuentos y allá pegó el grito la bibliotecaria. No, esos son para los más chicos. Lo de ustedes está en este otro lado. Y entonces me di cuenta que era importante pensar en un proyecto que les permitiera acercarse a aquello que quizá no habían podido leer o que simplemente quizá tenían ganas de volver a visitar, revisitar. Y entonces organizamos el primer proyecto, Los grandes les leen a los chicos. ¿Y cómo hacemos esto de la selección del material? Yo digo, tomamos un módulo para poder ir si hay biblioteca y si no, para poder armar una mesa de libros. Ahora, Claudia, ¿cómo armo una mesa de libros cuando no tengo libros? Porque cuando vos tenés una biblioteca, es fácil. Y entonces yo digo, ahí los docentes siempre sacamos la varita mágica, ¿no? Y entonces podemos hacer distintas cosas. Una que se me ocurre es todos los docentes de un ciclo o de un curso ponemos de nuestro material y preparamos una mesa de libros que puede ir rotando por los cursos. Otra cosa que se me ocurre, y acá espero que nadie me mate, es fotocopiamos algún material. A veces hay cuentos cortos que uno los fotocopia y puede pintar en color el título para que resalte y puedan elegirlo. Y puede también poner la página con todos los datos que nos ayuden para saber autor, editorial, todo esto, porque es un aprendizaje importante. Una vez que tengo la mesa de libros, yo puedo empezar a presentarles a mis estudiantes para que ellos luego elijan qué van a leer. Fíjense, acá tienen, por ejemplo, les diría yo, algunos de los cuentos clásicos. Supongamos que estamos haciendo un proyecto de cuentos maravillosos. Fíjense que tienen a Caperucita Roja, de Charles Perrault, fíjense que tienen de los hermanos Grimm, algunos otros. Les voy mostrando y me puedo entretener o destinar tiempo a presentar alguno que sea menos conocido. Por ejemplo, si fueran más grandes, a mí me gustaría presentarles de Graciela Ferro un libro que tiene varios de los cuentos de Christian Andersen y entonces puedo compartir con ellos los títulos y si tengo el interés, centrarme en algunos y presentárselo a modo de recomendación. Yo lo estoy haciendo muy rápido porque no nos dan los tiempos. Pero también les puedo decir, no sé si se ven, que hay otros cuentos infantiles, hay otros autores que hablan de otros temas. Por ejemplo, este cuento de Gustavo Roldán, La noche del elefante. Y acá me puedo detener y entonces contarles. En este cuento, un elefante que va de ciudad en ciudad en el circo llega al Chaco, al lugar de donde es Gustavo Roldán y donde nos ha contado muchas historias. Y ese elefante, cuando empieza a ir en el camión hacia el Chaco, empieza a sentir un olor y a ver un paisaje que le recuerda al lugar donde él nació, allá en África. Y entonces el recuerdo lo lleva a pensar en cuando, siendo pequeñito, por primera vez estuvo en contacto con los hombres. Esos hombres que con un dardo lo durmieron y se lo llevaron. La verdad es que él se acuerda de los buenos momentos que pasó con los hombres, siempre, pero ahí comienza a recordar cuando le pusieron en la pata la cadena. Y también como después, ya sin la cadena visible, se sentía atado a esos hombres que le daban de comer, que lo cuidaban, pero empieza a sentir que necesita volver a su lugar. Y ahí empieza todo un tema con la elefanta y algo va a suceder, porque después, dice el autor, que empezó a ver elefantes en el mismísimo monte chaqueño. Y ahí los voy dejando para que ellos elijan sus historias.
Me puedo ir a pensar en que vamos a leer a los chicos de segundo ciclo y entonces les presento algunos otros libros. No sé si llegan a verlos, pero acá tenemos, por ejemplo, Sucedió en Colores y yo se lo presento. Acá Liliana Bodoc, una escritora mendocina, se dedica a contar cuentos que tienen que ver con un color. El rojo es una historia de un diablo que quiere enamorar a una bruja. Vayan a saber, perdón, a una niña, que resulta que, al fin y al cabo, por los consejos que le da su madrina bruja, no logra hacerlo, pero algo pasa. Después aparece un cuento blanco que sucede, ¿saben en dónde? Bien, bien, bien al norte, en el Polo Norte. Y así lo sigo presentando. Está también este cuento, fíjense, estos cuentos de miedo, de amor y de risa de la escritora argentina Graciela Cabal. Y aquí aparecen algunas historias. Por ejemplo, la del Guaraguazú o el lobizón. También aparecen historias que pasaron hace mucho, mucho tiempo y que a ella se las contaron y las quiere contar para que no las olvidemos. Y puedo presentar algunas. Me vuelvo a detener en Gustavo Roldán con este libro maravilloso, Sapo en Buenos Aires. Ay, qué lindo, si quisiera alguno de ustedes, chicos y chicas, mostrarles a los compañeros de sexto grado qué piensan los porteños de cómo somos nosotros. ¿Y saben quién lo cuenta acá? El sapo. Don Sapo, que vive en el monte chaqueño, está con todos los animales y un día se va para Buenos Aires. Está un tiempo allá y vuelve. Y entonces los animales quieren que él les cuente. Y él les cuenta, pero les cuenta desde su mirada qué pasa en Buenos Aires. Y así les va a contar que, en verdad, a ellos no los conocen y por eso no los quieren, porque conocen otros animales, pero les va a contar las cosas que hacen. Y les va a contar, por ejemplo, cómo cuentan los cuentos los seres humanos a sus cachorros, porque esa es una de las preguntas que tienen los animales. Y así les va a contar la historia de un pobre lobo hambriento, que nosotros la conocemos por Caperucita Roja. Yo se las mostré antes, pero acá las va a contar desde el lobo. Y bueno, puedo seguir mostrándoles, por ejemplo, Sexto Sentido, de Esteban Valentino, donde entre otros cuentos está el combate de cancha rayada, que si van a ver los cuentos que tenemos para hoy de segundo ciclo, yo hago una versión oral. Y después nos vamos a detener en esto de qué es una versión oral. Pero supongamos que queremos ir a leer a los más grandes, que queremos compartir con ellos otro tipo de literatura. Y entonces les presentamos, por ejemplo, Queridos Monstruos de Elsa Bornemann, donde hay de entradita nomás un cuento que nos toca bien de cerca a los jujeños, un amor extraño. Es una historia que tiene que ver con una chica y un chico que son amigos, pero él en verdad está enamorado de ella y no se lo dice. Y bueno, llega un momento en que él tiene que irse unos días a Jujuy. Desde el monte se va a San Salvador y sabe que a la vuelta le quedan 2 o 3 días para despedirse de su amiga que se va a vivir a Buenos Aires. Vuelve decidido a contarle que está enamorado de ella. Pero en ese tiempo ella conoció a un muchacho de ojos verdes, un changuito que apareció por ahí en el monte. Y entonces surge el amor entre ellos dos y él lo descubre. ¡Ja! Pero no es tan sorprendido por lo que descubre él, sino por lo que le pasa a ella, con ese muchacho de ojos verdes, que en un momento se transforma y deja de ser un muchacho para ser, descubran ustedes quién. Bueno, por supuesto podemos hablar de cuentos de amor, de locura y de muerte y de muchos otros. Pero bueno, después de que hicimos esa mesa para que ellos puedan acercarse y buscar, explorar en parejas o en pequeños grupos, elegirán qué leer. Esto nos puede llevar 1 o 2 módulos más, eso lo irán viendo ustedes, lo irán planificando, verán si se pueden dar tareas. Y lo importante acá es que trabajen en pequeños grupos
para que ellos puedan ver, buscar el libro, elegirlo y empezar después, ya en otro momento, se arma la lista y comenzarán los ensayos de lectura. Y fíjense que acá cobra sentido el leer en voz alta, en la lectura expresiva, porque vamos a leerlo para otros y otras, y esto es lo que le da sentido al proyecto. Todo esto lo planificamos con los chicos. Ya dijimos cuántas horas vamos a dedicar a cada cosa. Ya lo decidimos con ellos. Un módulo para esto, un módulo para aquello. Por supuesto, todo eso puede ir variando. Y luego, lo más lindo, la puesta en práctica, concretar el proyecto, ir a leerles a los chicos elegidos del curso elegido. Y eso es bastante sencillo en un sentido, porque en verdad ir a leer uno de estos cuentos puede llevar 10 minutos, pero si nosotros tenemos un curso de 20 chicos, tenemos 20 cuentos, o podemos tener 10 cuentos si van a leer entre dos, y si tenemos 30, más. Y entonces habrá que ver si vamos a leer a todo un ciclo, si vamos a tomar un día por mes, por ejemplo, para ir a leerles. Eso lo podemos ir viendo en cada institución, porque existen lo que llamamos las actividades permanentes, y ustedes pueden tener una actividad permanente de lectura que sostenga este proyecto. ¿Hasta acá estamos? ¿Se me han dormido o están? Cuéntenme. ¿Están por ahí? Hola, sí, escuchando atenta, hermoso, hermosa ¿Puedo la seguir idea del entonces? proyecto, sí. Bueno, Fantástico y muy, muy interesante. La verdad que apasionante, Claudia. bueno, seguimos un cachito más, entonces después vendrán las preguntas, pero vamos a seguir unos minutos más. Después vendrá esto de pensar en cómo hacer que los chicos grandes, los grandes les cuenten a los más chicos. Vamos ahora a pensar en esto. Fíjense que una primera cosa que podemos hacer para que los grandes les cuenten a los chicos es hacer una mesa de libros gestionada por nuestros estudiantes más grandes. Los chicos que ya han leído una serie de libros podrán hacer una presentación de mesa de libros para otro curso o año. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, les contamos, miren, vamos a ir a leer a segundo ciclo de la escuela primaria. ¿Qué libros hay para esto? Lo hacemos entre todos, los buscamos entre todos, los busca cada uno, y entonces ellos van a tomar cualquiera de los libros según sea el ciclo y van a ponerse a pensar cómo contar este libro para que los niños o los adolescentes más chicos se acerquen a esos libros. Entonces una pareja, por ejemplo, presentará cualquiera de estos libros. Por ejemplo, Cuentos de la Selva. Una pareja dirá, bueno, nosotros vamos a presentar, o 3 o 4 chicos, Cuentos de la Selva. Y entonces les dirán, bueno, este libro, por ejemplo, van a poder encontrar Las medias de los flamencos, que contó nuestra querida narradora de Tucumán, que esta noche va a dar el taller, Norma Aparicio. O La tortuga gigante, y hacerle una pequeña reseña de cada una de ellos. Y ahí ya los chicos están empezando a contar. Pero a mí me interesa que la palabra circule un poquito más de otras formas. Los chicos pueden contar varias cosas. Pueden contar historias del lugar, mitos y leyendas locales. ¿Y por qué digo locales acá? Porque si son de la provincia, de la región o de la Argentina, y no están a nivel oral, sino que ya están escritas, nos vamos casi a lo que tiene que ver con contar cuentos de autor. Entonces, cuando hablo de contar leyendas o, por ejemplo, festividades locales, estoy pensando en que evoquemos con ellos cuáles conocen. Yo de donde más conozco es en Jujuy, pero todo el NOA manejamos lo mismo, y aparecerá entonces el familiar, el coquena, como contó Alejandra, bueno, el lobizón, podrán aparecer todas estas historias, y a lo mejor algún mito local, y entonces vamos anotándolos. Podemos luego preguntar en la casa, en la familia, si conocen otros, si podrán ahora grabarlos y llevar las grabaciones. No estoy hablando de escribir porque eso pueden hacerlo también, pero yo me estoy centrando en cómo hacer para que la palabra circule. Entonces listamos con los chicos cuáles serían los que queremos contar, y después de eso
podemos hacer un esqueleto de esas historias para que ellos puedan organizar la contada. Entonces podemos ir poniendo un poquito los núcleos narrativos. Por así decirlo, trabajamos con un cuento clásico como Caperucita Roja y decimos, bueno, lo primero es, presentamos a Caperucita. La madre le dice que vaya a lo de la abuela. Le indica que no converse con nadie. Va por el bosque, se encuentra con él, se distrae, se encuentra con el lobo, le propone que vaya por el camino más corto. Y bueno, así hasta terminar. Podemos hacer en parejas o en grupo de 4 chicos, pueden hacer este esqueleto con cada uno de las historias que quieren contar. También podemos hacer lo que llamamos el guión en imágenes o el storyboard. Es decir, tomamos una cartulina, un papel afiche para hacerlo bien grande. Decimos, bueno, vamos a dividir la historia en 4 o en 6 imágenes. Y ahí plasman una imagen. Yo normalmente digo que lo hagan esquemáticamente, pero a veces a ellos les gusta hacerlo con más detalle. ¿Para qué hacemos esto? No para llevarlo a la contada, aunque si quieren pueden, pero más que nada para que ellos empiecen a contar mirando, que tengan este apoyo visual y se separen de escribir el texto, para que trabajen en la oralidad. Otra cosa que pueden contar son, por supuesto, las leyendas y mitos de la región del país, de un país que nos interesa, no sé, leyendas mexicanas, lo que nos parezca, va a estar fantástico. Pero con ellas vamos a hacer lo mismo que cuando quieren contar cuentos de autor. ¿Qué vamos a hacer? Y acá les digo, pierdan el miedo a que los chicos cuenten, porque uno puede proponerles que hagan lo mismo que hacemos nosotras cuando vimos una película, una serie, o leímos un libro, una novela, y se la contamos a otro. Seguramente podemos olvidarnos un montón de detalles, pero digan la verdad. ¿Cuántas veces nos tienen que decir, pará, pará, pará? O le tenemos que decir a otro, no me cuentes el final, porque empiezan a contar y a contar y a contar, y van surgiendo los detalles y no paran. Pídanle a un niño de 5 años que cuente Caperucita Roja y van a ver cómo puede contarlo. Por supuesto, no es lo mismo leer que contar, porque hay distintos códigos ahí puestos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un texto escrito, a ese texto podemos volver y entonces evitamos las repeticiones, usamos sinónimos, nos remitimos a lo que antecede, mientras que en el lenguaje escrito hay que decir todo. Bueno, pues los niños, cuanto más pequeños, más capaces son de contar muy bien una historia para que nadie se pierda. Así que en este sentido, contamos tranquilamente con que ellos van a poder hacerlo. Esto no quita que no haya ensayos, y acá aparece lo rico. Ustedes imaginen, especialmente con los más grandes, un curso dividido en grupos de 4. Y entonces cada uno trabajando con una historia. Y luego esos grupos cuentan a los otros. Si no queremos perder tanto tiempo, hacemos que se junten 2 grupos y uno le cuente al otro, mientras paralelamente lo están haciendo otros en el aula, en el patio. Empecemos a usar los espacios y empieza a circular la palabra. Y che, ¿sabés que no entendimos bien cuándo el lobizón se transformó? Al final era o no era, y entonces vamos viendo entre ellos mismos cómo pueden hacerse aportes para que la palabra fluya de manera que puedan entenderla otros chicos. Che, pero ¿van a entender los chicos de tercero tal cosa? Y por supuesto está la mirada del docente, ¿no? Porque cuando yo digo, al terminar una lectura, no hagamos las preguntas, porque autor, núcleo, desenlace, porque eso sale generalmente. Eso no quiere decir que yo, docente, no las tengo previstas. Yo sé lo que quiero que los chicos y chicas digan, o aprendan, o busquen. Pero espero a ver si surge entre ellos. Cuando no surge, hago la pregunta, porque si no, me están respondiendo a mí. Cuando muchas veces ellos ya lo están diciendo, lo tienen claro, y pueden expresarlo mucho mejor. Porque cuando uno pregunta, ¿quién es el autor? Y ellos ponen abajo, Gustavo Roldán.
No es lo mismo que cuando ellos toman un libro y dicen, este libro lo escribió Esteban Valentino, que nació en la provincia de Buenos Aires y que escribió cuentos, por ejemplo, que hablan de Córdoba, del Cerro Uritorco, pero también tiene uno de fútbol. Entonces, yo no sé qué va a decir ese jovencito o ese niño que tomó el libro. Vamos a escucharlo primero y tener presente qué debemos preguntar después para nuestra planificación, que por supuesto no puede dejar de estar, porque la escuela tiene estas funciones que cumplir. Pero bueno, después de que los chicos han hecho el ensayo, vamos a contar. Y entonces ahí de nuevo vamos en pequeños grupos a contar a los otros cursos. Y fíjense que esta es una actividad tan rica que merece una evaluación del grupo a la vuelta. ¿Qué pasó con lo que nos propusimos? Y ahí a mí me encanta sacarles el proyecto. Miren, yo generalmente lo escribo con ellos en una ficha y lo dejo. Miren, nosotros nos habíamos propuesto esto, esto, esto y esto, estas actividades. ¿Las pudimos cumplir? Sí, no. ¿Cómo nos resultaron? ¿Cuáles fueron las mejores? ¿Cuáles haríamos de nuevo? ¿Pudimos cumplir con el objetivo grande que era ir a contar a esos chicos? ¿Cómo lo vivieron ellos? Y ahora, ¿cómo lo vivimos nosotros? ¿Aprendimos? ¿No aprendimos? ¿Fue una pérdida de tiempo? ¿Qué pasó con esto? Van a ver cómo ellos se van haciendo cargo de algunas cosas personales. Bueno, y del último proyecto que me gustaría hablar, de contarles, es uno que hay que ver con quién es hacerlo, pero les aseguro que hay grupos en que esto funciona maravillosamente. Y es contar experiencias personales, anécdotas. Entonces uno puede jugar en ronda con los más grandes y contar, presentar al niño que fueron, por ejemplo, a partir de los juegos, a partir de los cuentos que me contaron, y un recuerdo, los viajes, los paseos con mi familia, los papelones, tantas cosas. El primer papelón del que me acuerdo, una historia con mi abuela, no sé, pueden surgir infinidad de cosas que los chicos y las chicas quieren contar. Y les digo que funciona hasta con los chiquitos de jardín, hasta en sala de 5 uno les puede proponer. ¿Qué se acuerdan de las vacaciones? Es un tema súper normal, pero supónganse, ¿a alguno se le cayó un diente? ¿Se acuerdan cómo fue eso? ¿Alguien recibió al ratón Pérez? Y empezar a contarlo, y empezar a contarlo. ¿Y cómo le contamos esto a los chicos de sala de 3, que nunca se les cayó un diente y no saben nada, nada, nada del ratón Pérez? ¿Se animan? ¿Lo dibujamos juntos? ¿Y ahora cómo lo ponemos en palabras? Y vamos. ¿Y vos te acordás? No sé, Luz, lo que tenés que decir, y vos te acordás, Mati, la parte que te tocaba a vos, y no sé, y vamos con cada uno de los changuitos organizándolos. Con los más grandes, hay una etapa en que por ahí les cuesta un poquito más, pero otra en que después de burlarse, decir, no, profe, yo de eso no quiero hablar, y de hacerse los cancheros, empiezan a contar. El primer papelón que se acuerden, les encanta. Cualquiera de esas cosas que ellos pueden contar, y bueno, ahí de nuevo los pueden estructurar a partir de decir, bueno, acá nos juntamos a contar papelones, allá nos juntamos a contar, no sé, recuerdos de la primera vez que salimos solos, con chicos y chicas, y podemos armar varias de esas historias. Y bueno, como les dije, también los chicos pueden contar acá cosas que tienen que ver con procesos que vivimos los seres humanos. Y en nuestro Jujuy, en todo el NOA, hay comunidades donde es muy sentido, por ejemplo, el Día de las Almas. Y los chicos saben mucho de esto porque según en qué grado están, en qué año están, ya han vivido pérdidas personales, pero desde muy chicos ellos han participado de esto. Entonces uno puede hacer una experiencia contando el Día de las Almas. Yo recuerdo de una docente en Jujuy que me contó que ella había perdido, cerca de un momento en que tenía que ir a la escuela, a su abuelita. Y decidió hacer con los chicos un recuerdo de esto. Ella quería hacer un pequeño homenaje, entonces contó una historia con su abuela.
Y a partir de eso, un montón de chicos quisieron contar experiencias que habían tenido con personas que ya no estaban y hacerles un pequeño homenaje. Y entonces terminaron haciendo en la escuela, para el Día de las Almas, homenajes de los chicos y las chicas hacia personas que habían querido mucho. Por supuesto, con la alegría que lo solemos hacer en estos casos en nuestra provincia de Jujuy. Por supuesto hay dolor, pero también hay alegría. Y contar todo esto, acá también están diciendo, el Día de la Pachamama, lo que hicieron en las casas con su familia. ¿Se imaginan que un mes antes uno puede decir, va a llegar la fiesta de Pachamama? ¿Cómo la vivieron el año pasado? ¿Se acuerdan? Y entonces podemos decidir contarle a los chicos de otro curso cómo fue esto. Por supuesto, también la palabra puede circular al interior de los cursos y esto es bien importante. Lo que quisiera decirles con esto es que se animen a probar uno de estos proyectos. Quizá este año leo y el año que viene me animo a contar, quizá ya vengo leyendo y me animo a que los chicos salgan a contar. Y la otra cosa es que yo digo siempre que los maestros y las maestras tenemos que romper las paredes del aula. Y justamente nos falta material siempre, nos cuesta organizarnos con proyectos. Es cierto que si uno es suplente es más complejo, pero los que a veces estamos años en las escuelas podemos generar proyectos que se mantengan a lo largo de años y que esto nos permita tener material que vamos armando entre todos. Vuelvo a decir, sé que lo de las fotocopias no es muy agradable, pero por ejemplo hay cuentos cortos que uno podría fotocopiar en una carilla. Yo a veces los tipeo, si no están tipeados, si son cortos por supuesto, les saco los márgenes y me quedan de una hoja a 4. Los imprimo, uno le puede remarcar el título, puede poner los datos del autor y demás abajo, los puede pegar en cartulinas y entonces eso puede quedar año a año para decir, bueno, acá podemos el año que viene tener material para trabajar esto nuevamente. No sé si esto es factible o no, pero muchas veces podemos juntarnos todos los maestros de un ciclo, todos los profes de lengua de un turno y armar este tipo de cosas que permitirían que tengamos el material. Y luego, permitir que circule la palabra implica también abrir las paredes del curso. Acá no se juega mi prestigio como profesora si resulta que los chicos tenían que leer este martes y no vamos a poder hacerlo porque la verdad es que leer en voz alta y de manera expresiva les cuento y necesitamos unos días más. Y tampoco se juega mi prestigio como profesora si este curso, este séptimo, este primer año, es flojito y lo charlo con mi compañera de la escuela primaria de enfrente y de todas formas van los chicos y lo hagan y pueden leer, aunque no sea de la manera que me gustaría. Digo, podemos ser generosos con nosotros para que nuestros alumnos puedan, nuestros estudiantes puedan seguir creciendo ellos. No sé si se entiende. La idea es que la palabra circule. La idea es que generemos proyectos para que los chicos y chicas puedan leer expresivamente, puedan generar un gusto propio lector, un criterio de selección, poder conocer autores, poder presentarlos, poder decir, bueno, miren, me dijo la docente de sexto que van a trabajar todos los cuentos de Horacio Quiroga. Como nosotros los vimos en la primera mitad del año, ¿qué les parece si vamos a presentárselos? Por supuesto que hay que integrar a las bibliotecarias. María Cecilia, lo que pasa es que tenemos muy pocas bibliotecas en el NOA. No sé si algunas provincias tienen más que otras, pero en Jujuy tenemos muy pocas bibliotecas y por lo tanto bibliotecarias. Cuando hay, es un lujo si el bibliotecario nos facilita la mesa de libros, por ejemplo. Otro narrador, otro lector competente. Eso también es importante, por ejemplo. Si uno puede
hablar con otro compañero, si no hay bibliotecario, sino con el bibliotecario. Y entonces, entre dos docentes presentamos los libros. Y entonces, para que no sea el trabajo de uno solo, si vamos a presentar 30 libros, no me tengo que leer los 30. Yo leo 15, o ya conozco y llevo de esos, y mi compañera Silvia, o Nati, o Cecilia, lee otros 15, y entonces hacemos la mesa de libros compartida. Y los chicos ven cómo hay lectores, cómo hay personas capaces de presentar libros que no son solo su vieja profesora de lengua o su joven profesor de lengua, profesora, sino que podemos compartir esto. Porque además el sistema nos pide y nos pide y nos pide, y nosotros tenemos que empezar a ver de qué manera podemos ser facilitadores para nuestros estudiantes sin que esto nos signifique un agobio total. Entonces, también está que cuando yo hago cosas que me gustan y no leo todos los años la misma novela que me mandan solamente, aunque lo tenga que hacer, yo misma tengo más energía para hacer cosas y soy capaz de gestar proyectos que hacen que los chicos y las chicas tengan más ganas. Porque es cierto también que así como la palabra circula más en el nivel inicial y en los primeros grados de la primaria, también es cierto que los chicos van sintiendo el agobio de la escolaridad a lo largo del sistema por el que van transitando. Digo, ellos también sienten que hay un montón de aprendizajes que solamente son medibles en una nota, que solamente cuentan para aprobar o desaprobar, que son repetitivos. Entonces, si podemos generar con ellos un proyecto donde leer a los autores sea interesante, y a veces es, como les dije, estos chicos que querían volver a mirar los cuentos maravillosos, y a lo mejor ni siquiera buscaban mucho texto, y entonces por eso preferían arriesgarse solamente hasta Caperucita Roja, pero a lo mejor es una puerta de entrada para que desde allí puedan leer otras cosas, y a lo mejor, vaya a saber, algunos todavía tienen como un pendiente esas lecturas de la primera infancia. Por eso les digo, anímense a escucharlos para ver cómo quieren ellos armar ese proyecto y anímense a hacer un proyecto donde ellos sean protagonistas y que luego lo puedan evaluar. Que alguno pueda decir, yo la verdad que me costó tanto contar, yo no conté bien, yo quiero contar otra vez. Yo recuerdo hace años cuando un estudiante me dijo, ¿sabe qué? Yo en este proyecto lo único que hice fueron cosas que tenían que ver con armar el escenario, porque estaban haciendo una obra de teatro, armar el teloncito, pero la verdad que yo no me enganché con los contenidos de las obras, yo no me puse a leer, no hice eso. Y la verdad que él lo dijera, yo lo iba a desaprobar igual a lo mejor, pero que él lo dijera y pudiera darse cuenta que eso era un pendiente, eso es muy importante. Que una chica o un chico diga, la verdad que yo de todo el libro leí un solo cuento para zafar. La próxima vez voy a leer más, eso es importantísimo. Y que, ahora los vamos a escuchar, Gabriela, y que los chicos puedan entusiasmar a otros chicos haciendo una mesa de lectura es increíble. Bueno, vamos a dejar este tiempo porque hay gente que tiene ganas de compartir y los vamos a escuchar porque seguramente hay cosas que nos van a resultar inspiradoras y otras que, bueno, a lo mejor entre todos podemos ayudar a sacar alguna duda. Así que estamos abiertos a aportes y a preguntas. Georgina, ¿vos querés pedir esto? Acá Silvia pidió la palabra, no sé quién se la puede dar. No sé quién está administrando esto. Pero yo quiero escucharte. Silvia, abrite el micrófono si podés. Bueno, yo en realidad me parece muy interesante lo que usted plantea con respecto a esto de generar proyectos de lectura, porque muchas veces se dan como esas lecturas descolgadas de alguna manera, un día leemos una cosa, otro día leemos otra, y esto de generar un proyecto me parece muy interesante, y sobre todo que con los estudiantes, con los alumnos, podamos proponernos esas metas, esos objetivos,
y luego una vez que finalice ese proyecto, que ellos también sean parte de esa evaluación. Creo que de esta manera también estamos dándole el primer lugar a la lectura, pero también esto de que la evaluación es muy importante y debe ocupar ese trayecto de enseñanza-aprendizaje. Así que me parece excelente la propuesta. Totalmente cierto, Silvia, lo que decís. Yo he probado hasta con niños de primero y segundo grado armar proyectos, ¿eh? Y evaluarlos. Por supuesto, contándoles. Me acuerdo, hace años yo decía, bueno, miren, nosotros este año tenemos que ver el sistema planetario, el cuerpo humano, esto y esto. Bueno, ¿por dónde quieren empezar? Bueno, el cuerpo humano. Armemos el proyecto para el cuerpo humano. Y trabajamos con la bibliotecaria en ese caso, fuimos a preguntar a las familias, ¿no? Y armamos, ¿qué vamos a armar con esto? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Y queremos armar un librito. En otra oportunidad trabajamos con animales. Y bueno, queremos hacer esto. Bueno, y después lo pudimos hacer, no lo pudimos hacer. Esto me parece que es importantísimo. Excelente, tal cual. Muchísimas gracias. Bueno, no, por favor, Silvia, un placer escucharte. ¿Otro aporte que quieran hacer? Estaba Gabriela por ahí contando algo con su maestra de primer grado, Gabriela Sosa. Me gustaría que, después te paso el correo, pero me gustaría, Gabriela, que cuentes lo que no llegué a poder leer. Si querés abrir tu micrófono y contarlo, Gabriela. Gabriela, ¿estás? Bueno, mientras Gabriela me pidió el correo, después lo dejo en la página, pero yo me llamo Claudia Victoria Cardinale, entonces mi correo es claudia v, de corta, cardinale@gmail.com, así que podemos encontrarnos. Claudia, te leo el chat de Gabriela, porque capaz no se anima o no quiere leerlo ella o participar. Lo que cuenta es que es bibliotecaria del segundo ciclo en la escuela 196, y que junto con una compañera del primer ciclo trabajaron todo un año con proyectos literarios y un gran amor por la lectura. Hace 2 años toda la escuela hizo una obra de teatro con el libro Sucedió en Colores y fue un éxito total. Participaron 159 estudiantes, ella es de Catamarca. Buenísimo. Bueno, seguramente hay mucho para contar de parte de Gabriela, para socializar, que puede compartir con el grupo si se genera algún espacio de intercambio. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro aporte. Hola, Hola Miriam, ¿cómo estás? a ver, ahí pongo la cámara. Ahí está. ¿Cómo está? Buenas tardes. Me Buenas tardes. parece también, ¿no?, algo interesante realizar un proyecto rescatando los cuentos tradicionales. Hoy en día los Totalmente. chicos están muy insertos en lo que es la tecnología y los cuentos, la verdad, los dejan de lado, ¿no? Entonces me parece también interesante realizar un proyecto donde se rescaten los cuentos tradicionales y por supuesto de allí van a surgir lo que sean las dramatizaciones, con los títeres, infinidades de actividades que hacen rico al contenido, ¿no? Me parece muy bueno tu aporte, Miriam, y me parece que es interesante pensarlo en proyecto porque yo digo que el proyecto tiene cosas que traccionan. Por ejemplo, el objetivo final, ir a contarlo o presentarlo en un grupo, o el destinatario. Estamos pensando, desde sexto grado estamos pensando para primero, y entonces hay que ponerse en el lugar de qué le gusta a los chicos de primero y todo esto. Y esto es movilizador. Esto es como cuando yo era chica, que escribíamos la carta, el contenido de la carta, y escribíamos la carta y la pegábamos en el cuaderno. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es cuando escriben la carta a los chicos y la mandan por correo, o la llevan a la directora para pedirle que quieren hacer tal o cual cosa y le reciben una respuesta. Digo, que los proyectos, que no juguemos al como sí, que si decimos algo, lo hagamos. Esto hace que los chicos se involucren y entonces leer en voz alta tiene otro sentido. No es lo mismo leer uno detrás de otro, el mismo cuento, un pedacito cada uno, que prepararnos para leer un cuento, aunque sea un pedacito cada uno, para los chicos de tercer año, si estamos en quinto año.
Y hablo de los más grandes porque a veces son los que más se niegan a hacer actividades sin sentido, pero son los que más se enganchan cuando esta actividad tiene un sentido. Por ejemplo, lo que propone Miriam, cuando vamos a trabajar los relatos tradicionales, porque les encanta. Este cuento que les decía yo, Un amor extraño, por ejemplo, es interesantísimo. En realidad la chica ve una víbora en el bosque, en el campo, perdón, en el monte un día, y esa víbora la sorprende muchísimo, pero ella como se dedica a sacar fotos, se queda quietita, sabe que no le va a hacer nada. Y después aparece este muchacho que también tiene ojos verdes. Y cuando el amigo vuelve de Jujuy y quiere, de San Salvador, y quiere contarle su amor, la sigue al monte, y entonces en ese momento ve cuando ella se despide del muchacho y él entonces la va a besar, y en ese momento se transforma en esa víbora. Y es él el que la rescata, y es él el que hace que la lleven al hospital y le queden las marcas. Bueno, es un cuento que es nuestro, o sea, que se da en nuestra región y que puede dar lugar a que ellos cuenten un montón de cosas. Entonces, en una buena mesa de libros, un docente o un chico presenta este cuento y va a llevar a que quieran leer otros y también a que cuenten historias que se están contando por allí, porque además del familiar y el bombero y esto y el otro, hay otros mitos que circulan entre las familias y que a los adolescentes, hasta los mitos urbanos, les encantan. Tenemos en Jujuy, por ejemplo, quienes han investigado sobre el Miña Terrón de Bellomo, sobre los fantasmas de Jujuy, y así en cada lugar debe haberlos. Y eso les apasiona. Gracias, Miriam. ¿Algo más? ¿Algún otro aporte? Creo que nos quedan unos 5 minutos, ¿no, Georgina? Sí, yo quería decir que me pareció muy interesante volver a estos proyectos, recordarlos, porque en un tiempo he trabajado con estos proyectos y han dado muy, muy buenos resultados. Quería recordar que acá en la Escuela 11 de Ituzaingó también trabajé haciendo con los chicos un proyecto en el cual invitábamos a los padres y los chicos representaban una obra de teatro. Está bueno hacer estos proyectos porque lo que yo quería decir antes es que los chicos están mucho con la tecnología, que lo dijeron recién. Por eso está bueno volver a eso. Están como muy afianzados a la tecnología y hacen falta estos proyectos para promover la lectura. Muchísimas gracias, Cecilia. Yo la verdad que no le tengo miedo a la tecnología, pero lo que no quiero es que la tecnología excluya otras cuestiones. Por eso tomé este proyecto de lectura, porque es cierto que podemos usar la tecnología para investigar con los chicos qué autores leen, qué cosas leen los chicos de tercer grado, de segundo año, lo que fuere, y después podemos volver a la palabra, que no nos falte nada, porque digo, nuestra vida tiene que ser completa. Tenemos que ser usuarios autónomos de la tecnología, pero también tenemos que poder hacer que la palabra circule y que esto muestre nuestra relación con el lugar donde vivimos a través de proyectos como los que habló recién la compañera Miriam, y también con los chicos que nos rodean, que podamos pensar en el otro como destinatario de algo. Este esfuerzo lo hago para no solo aprobar lengua, sino para poder llevar este conocimiento o este cuento o esta historia a los chicos. Y ahí también aparece el propio gusto lector, los criterios de selección, y a lo mejor en medio de eso muchos chicos y chicas empiezan a leer cosas que no solo son acordes a los más chicos, sino a su edad. Bien. Muchas gracias. Ya bueno, estamos en tiempo, Georgie. Sí, estamos en tiempo. Quería pedirles algo antes de que Paula cierre. Primero, agradecerte muchísimo, Claudia. Ha sido sumamente interesante. Hemos anotado cosas, ideas y libros y bibliografía y experiencia. Así que, bueno, creo que ha sido espectacular. Quiero agradecerte a vos, Georgina, y al grupo Guacalera Teatro por el esfuerzo inmenso que significa en estos tiempos organizar este
tipo de encuentros, en el que participamos con gusto las narradoras, los narradores del NOA, pero en el que sabemos el gran esfuerzo que ha significado para ustedes organizarlo y hacer todo esto. Gracias. No, gracias a ustedes por unirse y la verdad que ha sido muy divertido, muy entretenido, ha sido muy estimulante como actividad, hemos aprendido un montón, así que estamos muy contentos de todo y de cómo está sucediendo. Les queríamos pedir si alguna de ustedes se ha anotado a su escuela y han, digamos, puesto a los niños a ver los cuentos. No, ahora ya no hay tiempo, pero mañana, en las sesiones de cuentos, si pueden mandarnos fotos o videos o algo de registro de los niños viendo o escuchando los cuentos, porque es muy importante para nosotros tener un registro, ¿no? De que la escuela estuvo, recibimos unas fotos hoy preciosas de unos nenes de jardín viendo los cuentos y la verdad que fue muy emocionante. Porque la idea es esa, la idea no es solo que escuchen cuentos los docentes, sino que los nenes y las nenas se reúnan alrededor de los cuentos que hemos hecho para ellos. Georgie, por ahí los más grandes hasta pueden mandar alguna apreciación sobre qué les parecieron los cuentos. Lo que pasa es que en YouTube, donde están los cuentos, cuando la actividad es para niños, no se permiten comentarios. Pero los pueden mandar como mensajito a la página Encuentro Regional de Narración Oral NOA del Facebook. Que ellos cuenten, que las docentes también digan cómo fue la sesión, digamos, tener un registro de qué pasó del otro lado, ¿no? Porque para nosotros eso es muy importante. Entonces, eso les queríamos pedir. Yo publiqué ahí tu mail en el chat, Claudia, fíjate si está correcto. Sí, lo vi, está correctísimo. Bueno, y menciona de nuevo el canal de YouTube para que la gente que está preguntando pueda saber dónde ver todos los enlatados narrados. Bueno, todo lo que hemos hecho hasta el momento está subido en la página Encuentro Regional de Narración Oral NOA de Facebook. Ahí van a encontrar los enlaces de ayer, los enlaces de hoy, van a estar los enlaces de mañana para que puedan ver los cuentos. Si no pudieron ver los cuentos de ayer, los pueden ver ahora. Y estos talleres va a estar subido también el enlace para que ustedes vean la grabación de los talleres. Toda esa información la subimos a Encuentro Regional de Narración Oral NOA, que es una página de Facebook, ¿sí? Ok, bueno, Paula. Sería lindo también que después nos digan comentarios acerca de los encuentros, de los talleres, para que el año próximo podamos buscar temáticas que les interesen a los docentes y a las docentes. Rina, mañana vamos a publicar en la página temprano, digamos un ratito antes de empezar la contada que empieza a las 10, vamos a subir a la página del encuentro el link para que ustedes puedan entrar directamente. Bueno. Muchísimas gracias a todas las que participaron y ojalá que el año próximo sus escuelas puedan también contar que han hecho nuevos proyectos a partir no solo de lo que dijimos acá, sino, por ejemplo, del interesantísimo taller que hizo ayer Guada sobre cómo contar cuentos para las distintas edades. Entonces, bueno, que todo eso pueda generar en el NOA, y ya que nos acompañan desde otros lugares, también allí nuevos proyectos, que podamos juntos hacer que la palabra circule en las escuelas y en todos los lugares. Sí, hay que seguir sumando proyectos para llegar a la edición número 10 del encuentro, hay que llegar a la edición número 10, eso tiene que ser edición de lujo. Sí. Exactamente. Ahí sí, ahí estaremos. Y tiramos el carromato por la ventana. Y esperamos que pueda ser presencial, además. También, totalmente. Que pueda ser rotativa. También. También que podamos hacerla de repente en Jujuy,
o en Tucumán, que son las dos provincias que todavía no han armado el encuentro, así que, bueno, mientras ustedes estén interesados, nosotros vamos a seguir trabajando. Así será. Muchísimas Bueno, entonces gracias. los esperamos 8:30, 20:30 para el taller de Norma Aparicio. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos, a todas que participaron. Muchas Y nos gracias. vemos pronto. Muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias porque la verdad que fue un encuentro maravilloso. Gracias, Qué bueno, gracias Mirta, infinitas. qué bueno. Gracias. Gracias a ustedes. 8:30 con Normita estaremos allí de Sí. nuevo disfrutando. Ok. Nos vemos. Chao. Chao, chicas. Chao, gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.